estamos ya casi a punto de entrar al aire. ¿Tú me dices cuando ya entramos? Sí. Esa rica masa para los antojitos mexicanos, además, masa quebrada para tamales. Estamos escuchando a nuestros patrocinadores ya en este programa que estrenando el nuevo horario ya, gracias a Dios, porque con la vida de nuestro pastor que nos permite, pues que siempre nos apoya y nos impulsa a seguir adelante, y también, claro que sí, por la vida del pastor Faustino, director de Radio Visión de la 100.9 de esta barra, de donde habemos muchos que compartimos un mensaje de la palabra de Dios. Y saludamos a toda la gente que nos está escuchando a través de mi Facebook, y claro que sí, ya vamos a entrar al aire a través de la 100.9. Vamos a entrar al aire. Bueno, estamos entrando en este momento, ya estamos entrando al aire y le damos gracias a Dios una vez más porque nos permite estar en este programa en el nuevo horario en el Mujer de Acero de 2 a 3 de la tarde, y claro que sí, los jueves también en el mismo horario 2 a 3 de la tarde. Un programa en el cual Dios nos ha permitido ser de grande bendición para mucha gente que nos escucha, para mucha gente que nos está pues que nos ha sintonizado a través de la 100.9, y una vez más digo gracias a Dios, porque sin Dios nada fuera posible. Adelante, Isabel. Amén, así es. Bueno, pues es un gusto, ¿verdad? Estamos muy contentos, ¿verdad? Porque, como decía mi pastora aquí, ¿verdad? Hoy es el primer día de la semana en que vamos a estar nuevamente también aquí en Mujer de Acero, los martes de 2 a 3 de la tarde, igual que los jueves. Y bueno, pues es un honor y un privilegio poder estar aquí. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes que a través del Facebook de mi pastora y a través de esta estación de radio pues nos están escuchando, nos están viendo. Que Dios me los bendiga grandemente. Así es, y bueno, pues también bendecimos la vida de Anita, que está aquí con nosotros, que es parte de este gran equipo de la Gran Comisión, que pues está a cargo del grupo de niños de la Gran Comisión, y pues aparece en mucho trabajo también. Gracias a Dios por la vida de Anita, y que hoy está aquí con nosotros. Dios te bendiga, Anita. Bueno, vamos a ir a un canto que tenemos por ahí en controles, que es de Anet Moreno, Demente, un canto que algunas personas oyen el nombre y como que dicen, ay, como que no está muy bueno este canto, pero sabes una cosa, si tú meditas en la palabra que dice este canto, es verdad. Algo que mencionaba el apóstol Pablo, dice que le decían que él estaba loco, y él dice que para los que no creen, el evangelio es locura. O sea que la gente piensa que uno está loco porque es muy positivo y confía en Dios. Y este canto de Demente habla de eso. Dice que esta mujer que canta ese canto dice, pues que es juzgada así, como demente, o sea, loca. ¿Por qué? Porque cree en ese Dios que no podemos ver. Dios bendiga a nuestro hermano Roberto de Osuluama, que está a través de conectado en el Facebook, y también para mi amiga Elvia. Dios te bendiga, amiga. Más tarde por ahí estoy pasando a tu negocio. Hasta luego, que estés muy bien, amiguita. Me da gusto verte, aunque sea por ahí. ¿Vamos a ir a ese canto? Bueno, para ahí la estamos buscando. Y claro que sí. Bendigo la vida también de mi amigo Luis Ángel. Que Dios te bendiga, Luis Ángel. Que Dios bendiga a don Javi Mata, que está allá en Madero, Panadería La Carrillo. Y que Dios bendiga a Valentina Ladillas también, a su familia, a todos los que están ahí trabajando, ese equipo de trabajo que tiene. Y pues que sigan repartiendo esa rica y bonita masa en las cubetas, porque ya no dan bolsas, en las cubetas. Eso me gusta porque quiere decir que estamos contribuyendo a que generar menos contaminación, menos basura, y a que en las manos de Dios tengamos un mejor planeta. Aunque para muchos lo creen como imposible, pero en las manos de Dios todas las cosas cambian. También Dios bendiga la vida de mi amiga Sandra García, que para el jueves estará mi amiga aquí con nosotros en el programa. Y para Manuel, bueno, pues un saludo también, Manuel, que nos está mirando ahí a través de mi Facebook personal. Adelante con ese canto. Y bueno, mientras ese canto se escucha al aire, entonces yo seguiré compartiendo con ustedes a través de mi Facebook. Esta tarde vamos a compartir un tema especial, muy, muy bonito. La semana pasada, en el jueves, compartíamos el tema de Esther, una mujer atrevida, una mujer que arriesgó su vida para salvar su pueblo. Pero eso fue la semana pasada. Hoy vamos a hablar de Abigail, que nos dice la Biblia que es una mujer, un ejemplo de prudencia. Una mujer que
con una virtud, con una característica parecida a la de Esther, pero Esther salvó un pueblo y Abigail, aparte de salvar su familia, salvó la gente que estaba con ellos, la gente que trabajaba con ellos. Y esto fue a través de esta virtud que es la prudencia. Quiero enviar un saludo muy especial para mi esposo Roberto Pesina, que nos está mirando a través de mi Facebook, y también para Lupita Aguilar, allá en Congregación Anáhuac. Que Dios te bendiga, que deseo que estés bien, aunque hay personas que no las vemos personalmente, pero a través de Facebook ahí nos podemos mirar las caritas. Así que Dios te bendiga, Lupita. Y también, bueno, para Sandra, que ya está por ahí compartiendo con algunas amigas en nuestro programa, y que vamos, recuerde que el jueves, pasado mañana, va a estar Sandra García aquí. También para nuestra hermana Nancy Chavira, que es hermana de la pastora Isabel, y bueno, enviamos un saludo muy especial, Nancy, y también pronto la traemos de invitada aquí a nuestro programa. Queremos felicitar a los que van a cumplir años en este mes, especialmente a Cristian, que estará cumpliendo el día 21, 18 años. Nuestra hermana Virginia, que también cumple en este mes de mayo, nuestra hermana Virginia. Y también quiero enviar un saludo especial para el hermano Emilio Sánchez de la carnicería La Consentida, ya en Congregación Anáhuac, que este mes también estará cumpliendo años. Para todos los cumpleañeros del mes de mayo, y claro que sí, estamos aceptando invitaciones, de comida. Si no podemos ir a su fiesta, usted nos puede enviar la comida. Ya tenemos ahí uno de carne asada, ¿verdad? Muy contentos porque en este mes de mayo, el día 29, el Ministerio Evangélico La Gran Comisión, que por su gracia el Señor lo ha puesto en nuestras manos, cumplimos 9 años interrumpidos, 9 años consecutivos aquí en la 100.9. Bueno, mi esposo fue el de la visión, él comenzó con este programa, y el sábado él estuvo, porque él está los sábados de 7 a 8, y veía cómo le llegaban mensajes, y a mí me estaban preguntando. Yo ese día estuve en trabajo y no vine con él, estaba en la casa, y la gente me estaba preguntando: ¿está el pastor en la radio? ¿Está el pastor en la radio? Ya lo conocen. Yo digo: oye, eres famoso, porque ya la gente te conoce por la vocecita. Y la verdad que decía, el domingo me decía una persona, dice: ¿cómo me gozo con esos mensajes que da el pastor Roberto Pesina? Y a Dios sea la honra y la gloria, porque Dios usa la vida de sus hijos, a Dios le place a quien usar, y cada quien, ¿no? En sus características, en su forma de ser, Dios nos usa de una manera diferente, Isabel, ¿no? Así es. Dios es bueno con cada uno de nosotros, ¿verdad? Él tiene propósitos para nosotros, ¿verdad? Para nuestra vida. En ocasiones, ¿verdad? Cuando vivimos, ¿verdad? Algunas cosas en nuestras vidas, pues no podemos entender, ¿verdad? Pero cuando pasa el tiempo, vamos viendo cuál era el propósito de Dios, ¿verdad? Y es donde le damos las gracias, la gloria y la honra, porque el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos aquí también a través de una vivencia, de un propósito, ¿verdad? Que el Señor tenía para mí, para nuestra pastora Nicole, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos, gracias al Señor. Así es. Bueno, pues ya escuchamos, ¿verdad?, cómo cada uno Dios nos usa de una manera diferente y también en diferente tiempo. A veces nosotros quisiéramos que la gente caminara a nuestro par, que la gente caminara como nosotros vamos, o queremos empujarlos, y en realidad no es así. Nos vamos acompañando, nos vamos apoyando durante el caminar, pero cada uno tiene su tiempo. Dios bendiga a nuestra hermana Chenny, que está allá en Gilitla, que también a través de Facebook está con nosotros. Dios te bendiga. Recuerda que de 2 a 3 el programa Mujer de Acero, ahora martes y jueves, 2 días a la semana. Dios bendiga también a mi primo y a toda la gente que está en Gilitla. Quiero que vayamos al consejo de la palabra. Vamos a leer ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Vamos a darle lectura, Isabel, del versículo 1 al 13. Pero dice así la palabra del Señor, primero de Samuel, ¿verdad? Capítulo 25, dice en el versículo 1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento
y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre, y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a la mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Amén. Hasta ahí. Así es. Bueno, en esta tarde vamos a compartir un tema. Vamos a compartir este tema a toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, es un tema especialmente para mujeres. Y el tema de hoy se llama un ejemplo de prudencia. Un ejemplo de prudencia. Un tema que es muy importante y no solamente para hombres. Yo leí esta historia porque es una historia. Es una historia. La Biblia nos habla de muchas personas en la escritura, como decíamos el día de ayer, aquí también que estuvimos en la radio, y que nos han dejado grandes ejemplos para nosotros tomarlos. Bueno, en Abigail encontramos el ejemplo de la prudencia. La prudencia es una virtud, y la Biblia alaba esa virtud de la prudencia. En el libro, en las cartas, quiero leer tantito. En la carta de Tito, en el capítulo 2, en el versículo 5, dice, hablando a las mujeres. Bueno, voy a leer el 4 para que entiendan que es a las mujeres. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y me quiero enfocar al tema de esta tarde, que queremos hablar sobre de la prudencia. Y en Tito encontramos, ya esta historia es del Antiguo Testamento, pero en Tito, que es del Nuevo Testamento, encontramos que se exhorta a las mujeres de Dios a ser prudentes. O sea, ¿por qué? Porque nuestro Dios alaba esta virtud, y a lo mejor pudiéramos hacernos esta pregunta: ¿cómo podemos aprender a ser prudentes? ¿Cómo ves, Isabel? ¿Cómo podemos aprender a ser prudentes? Pues, primero que nada, con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios se puede todo, ¿verdad? Sabemos que para Dios no hay imposible, ¿verdad? Para nosotros sí, ¿verdad? Para nosotros sí, nos detiene el enemigo, nos detiene circunstancias, muchas cosas, ¿verdad? Que cuando uno llega al camino de Dios, cuando uno conoce a Dios, se queda maravillado y sorprendido. ¿Por qué? Porque hay cosas que podemos hacernos, pero como dice su palabra, ¿verdad? Dice que separados de Él, pues no podemos hacer nada, ¿verdad? Pero cuando llegamos a conocerlo, cuando llegamos a sus pies, podemos aprender muchas cosas como mujeres, como esposas, como madres, ¿verdad? Podemos aprender la prudencia. Es una de ellas, más otras muchas cosas que podemos aprender en el camino de Dios, amigas. Así es. Entonces aquí, por ejemplo, ya escuchamos que lo primero que tenemos que hacer es pedir la ayuda de Dios. Entonces, si como pregunta decimos, ¿cómo podemos aprender a ser prudentes? Lo primero es buscando a Dios, y tenemos ahora algo que es un ejemplo. El ejemplo de una mujer de fe, como lo fue Abigail. Una mujer de la cual nosotros
Cuando tomamos un versículo de la Biblia, es porque queremos que la palabra que hablamos, la gente crea que es una palabra verdadera, que no es algo que yo creo o algo que a alguien se le ocurrió, sino que si está escrita en la Biblia, hay un fundamento que no podemos desconfiar de ello, ¿no? Que es de Dios. La prudencia, amigas que me están escuchando, que me están mirando, se puede definir de dos maneras. Y dice que la primera es la cualidad de comportarnos y hablar sin ofender a nadie. Y también algo, el ser prudentes es no revelar información que se nos ha sido dada, información privada. Es una manera de ser prudentes. Y la otra es tener la libertad de decidir qué hacer en cierta situación. Si ustedes pusieron atención en lo que leyó la pastora Isabel, se dieron cuenta de que había un asunto muy grave. ¿Cuál era ese asunto, Isabel? Parte del asunto. Parte del asunto, bueno, pues aquí había un asunto en especial que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Que fue cuando el rey David ve a estos hombres, ¿verdad? Que andan ahí a Nabal, ¿verdad? Que estaba ahí, dice, con sus ovejas trabajando, ¿verdad? Él manda a sus trabajadores, ¿verdad? A pedirle, pues que los apoyen de alguna manera, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hacía? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Porque ellos, dice la historia, que habían estado también apoyando a sus trabajadores de Nabal, ¿verdad? Así es. Entonces, él se sintió con esa confianza, ¿verdad? De decirle, bueno, ahora necesito, ¿verdad? Que bueno, que nos apoye, que apoyes a los trabajadores. Pero aquí fue, ahora sí que David se enojó mucho porque lo que había hecho, todo lo que había hecho, dice, pues no había servido de nada, ¿verdad? Porque ese hombre no había respondido de la misma manera que él, ¿verdad? Porque la historia dice que Nabal tenía un corazón duro. Dice que era un hombre malo, le decía uno de sus sirvientes, ¿verdad? A Abigail le decía, con él no se puede hablar, o sea, nadie puede hablar con él, ¿verdad? Y esa fue la diferencia entre el rey David, ¿verdad? Que él pensaba que la respuesta iba a ser igual, pero correspondida, pero pues no fue así. Podemos darnos cuenta que no fue así. Ok, así es. Entonces por eso les dije que la libertad de decidir qué se debe de hacer en cierta situación. O sea, que había una situación grave, había un asunto que terminó leyendo hace rato la pastora Isabel en el versículo 13, diciendo que David junto con sus hombres, que eran, dice, 400, se ciñeron, dice, o sea, se alistaron, se fueron, y otros dice que se quedaron con el ¿qué? Bagaje. ¿Sabe qué es esa palabra? Bueno, se quedaron a cuidar las maletas, como decimos nosotros ahora, se quedaron a cuidar las pertenencias, pero él se fue a solucionar ese problema porque ciertamente estaba molesto. Entonces, prudencia también es saber qué hacer y tomar la decisión de hacerlo, sentirse en esa libertad que se está haciendo lo correcto cuando nos enfrentamos a una situación difícil. ¿Cómo podemos nosotras como mujeres aprender estas cosas? De todas las mujeres de la Biblia que fueron preservadas, porque encontramos historia de muchas mujeres en la Biblia, hay una que indudablemente destaca como una mujer de prudencia, y esa mujer es Abigail. Es un ejemplo digno de ser considerado para tomarlo como nosotros como ejemplo y decir que Abigail era una mujer como nosotros, no era de otro planeta, era como nosotros, y que si ella supo manejar esta situación, Dios nos da la capacidad para nosotros también aprender a manejar situaciones en cuestiones difíciles. Cuando hay algo que no sabemos qué hacer. El desafío de Abigail, encontramos lo que decías, Isabel, que su esposo era un hombre duro, dice, y de malas obras, o sea que hacía cosas malas. Ese había sido su desafío. Recuerden que en el tiempo antiguo la mujer no se casaba con alguien que había escogido para casarse. Entonces, cuando empezamos a leer la Biblia, dice que Abigail era una mujer muy bonita, muy bella, pero la costumbre era que los padres negociaban este tipo de casamientos. Entonces, es muy probable que Abigail no había escogido al esposo, o no lo sabemos, pero ya estaba casada con él.
O sea que su desafío era aprender a vivir con ese esposo que la Biblia dice que era un esposo duro y de malas obras. ¿Y por qué decimos esto? Yo no quiero que te enfoques a lo malo. Yo quiero enfocarme en Abigail, que supo manejar esta situación, y que tú, mujer que estás mirándonos o que nos estás escuchando, que tú sepas y que aprendas que hay situaciones que vas a tener que aprender a manejar y de la cual necesitas la prudencia. No todos los esposos son buenos como el mío, ni como el de usted. Y Nabal no era la excepción. La Biblia dice, bueno, su puro nombre dice que Nabal significa tonto. Pobrecita, ¿no? Pero no me voy a enfocar en Nabal porque los hombres son la creación de Dios. Y no voy a hablar del tema de hombres, estoy hablando del tema de mujeres. Así que este hombre y su desafío de Abigail era eso, aprender a vivir con un esposo difícil y a la vez mantener su integridad y su fortaleza, su carácter. Y para ello tuvo que aprender a ser prudente en sus palabras y acciones. ¿Para qué? Para tener mejores resultados cuando se enfrentara a una... Nunca sabía si esa situación iba a llegar, pero ella sabía que vivía con un esposo difícil. Y cuando, fíjate esto, dice la escritura, bueno, aclaro, David todavía no era rey. David todavía no era rey. Pero Abigail sabía que se le había ungido desde pequeño para ser rey. O sea, y cuando eso sucedía, la gente creía que al tiempo de Dios eso iba a pasar. Él se va, dice, y cierto lo que decías, Isabel. Él dice que era el tiempo de la esquila, o sea, que trasquilaban, le cortaban el pelo a las ovejas. Y entonces, y él se sintió así, como lo acabas de decir tú, con esa confianza de decir, bueno, estuvieron trabajando. Los mismos hombres, cuando va el siervo y le platica a Abigail, le dice, ellos fueron cerca para nosotros. O sea, ellos nos protegieron, dice. Sí. Pero un escudo, dice. Ajá, un escudo para ellos, y le dice, y no nos faltó nada, no nos faltó comida, y el enemigo nunca nos pudo hacer nada, porque estaban los hombres de David. Ahora, los hombres que andaban con David no eran hombres buenos, se suponía que eran hombres de guerra, y eran hombres que quizá malos. La historia no nos revela muy bien qué tipo de hombres eran, pero eran hombres difíciles. Entonces, en aquel tiempo, recuerda que siempre en la guerra, pues, era de el que hierro mata, hierro muere. Para salvarte tenías que matar. En aquel tiempo, era una ley. Jesús dijo que ya no. Ahora dijo a tu enemigo, perdónale. Si te pegan una mejilla, ponle la otra. Y es bien difícil, pero Dios te enseña. Entonces, Abigail supo manejar esta situación. Cuando ella ya había aprendido a vivir con este hombre, ¿quiénes o cuántas mujeres hemos aprendido a vivir con esposos difíciles? Así es, y yo veía un gran ejemplo de prudencia, como dice, porque en estos tiempos muchas mujeres están viviendo con hombres, con sus esposos, que realmente tienen costumbres, hacen cosas que a uno de mujer no le gusta, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser prudentes. Ahí mencionaba en la historia cuando esta Abigail llega a su casa y encuentra, dice, a su esposo borracho, así lo dice. Ajá, sí. Así lo dice la historia, borracho lo encuentra, dice. Pero ella fue una mujer prudente, no llegó y le reclamó, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? ¿Verdad? No, dice que ella fue prudente, esperó hasta el día siguiente cuando él ya se le hubiera bajado, dice, el efecto del vino, ¿verdad? Así lo cuenta la historia, para poder contarle todo esto que pasó, ¿verdad? Y quiero que sepan, amigas, hermanas, que muchas mujeres viven así. Yo en un tiempo viví así, pero gracias al Señor, le doy la gloria y la honra a Él, que Él ha cambiado mi vida, ha cambiado mi matrimonio, ¿verdad? Pero muchas mujeres están pasando por eso, ¿verdad? Están atravesando por situaciones iguales a las de Abigail, ¿verdad? Entonces, que esto nos iba de ejemplo, nos iba de aprendizaje, ¿verdad? Que tenemos que ser prudentes, porque en ocasiones no tenemos esa prudencia, ¿verdad? Y entonces vamos y reclamamos y ni nos fijamos cómo hacemos guerra. Hacemos una guerra ahí, ¿verdad? Con nuestros esposos, ¿verdad? Pero por eso me gusta muchísimo esta historia, ¿verdad? Este gran ejemplo de Abigail, cómo ella toma el control, ¿verdad? En ella misma, el control que el Señor le ha enseñado, amigas. Y que ese control, ¿verdad? Se nos puede enseñar también a ustedes. Así es.
Yo creo que todas tenemos una historia y que podemos contarla. A lo mejor en otro tiempo contar partes de nuestra vida llorábamos o nos dolía, pero hoy la podemos contar como testimonio. Claro, O sea, como sí. testimonio porque ya lo vivimos y vivimos para contarlo. Eso es lo que cuenta, que podemos decirles que Dios es Amén. bueno, que Dios ha sido con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ha sustentado, nos ha sostenido con su mano poderosa. Dice que ser prudentes también significa actuar rápido para evitar desastres. Y Abigail actuó rápido cuando supo la gravedad del asunto. En la lectura que teníamos, ahí pudimos ver cómo el siervo llega corriendo y les dice que Nabal les había dicho, a los enviados de David les había dicho, ¿cómo creen que yo les voy a dar mi comida y que no sé qué y que no sé qué tanto? Y les empiezo a decir, y entonces este empleado, ese trabajador va con Abigail y le dice, ¿sabes qué? Mi patrón ha hecho esto. Entonces, cuando le cuenta, por eso dice que ser prudente también significa actuar rápido para evitar un desastre. Cuando le cuenta estas palabras este siervo, este trabajador, en el versículo 17 lo dice. Le quiero leer para la gente que nos está escuchando a través de la radio y para los que están siguiéndonos a través de Facebook, quiero que escuchen esta palabra en el versículo 17 del capítulo 25. Dice, ahora pues reflexiona y ve, le dice, esto le está diciendo el trabajador a Abigail, y ve lo que has de hacer porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien le pueda hablar. O sea, imagínate, hay personas con las que no puedes hablar, hay personas a las que la gente les tiene miedo porque dice, no hombre, con esa persona no se puede hablar, no hombre, ni te le acerques, no hombre, ni le digas nada. Pues este hombre era un hombre así. Y cuando el siervo, o sea, el trabajador, le dice a Abigail en el versículo 17, le dice, piensa qué vas a hacer para que resuelvas este asunto, porque el mal ya viene. Porque Abigail, David y los hombres ya iban. Y él les había pedido comida. Y como Nabal dijo que no les daba, pues David venía a tomarla. Porque se le creía que era lo justo para él y para sus hombres, sobre todo para sus hombres. Vemos que notamos que decía mucho sobre de sus hombres. Entonces, ella tuvo que hacer las cosas y solamente, o sea, no había manera de saber qué iba a pasar más que actuando. Y al final del camino, el tiempo le daría la razón si lo que hizo funcionó o no funcionó. La Biblia dice que, ¿qué hizo esta mujer, Isabel? Bueno, pues la Biblia dice que esta mujer fue muy valiente, pero más que valiente, fue inteligente. Ahora sí que piensa rápido, ¿no? Como dicen luego nuevamente, y córrele. Lo que esta mujer hizo fue ir en busca del rey David, ¿verdad? Que aún no era rey, pero fue en busca de él y ahora sí que a pedirle disculpas, ¿verdad? Por lo que había hecho su esposo, pero no nada más iba a ser así. Pero ya había mandado, ya se cuenta que la comida ya iba por delante. Claro, primero adelantó la comida, ¿verdad? Y esa era con esa iba a dar esa disculpa, iba a pedir esa disculpa. Sí. Primero los alimentos, ¿verdad? Primero para que se vaya tranquilizando la cosa, ¿verdad? Pero cuando llegó ante este rey, ¿verdad? Pues ella dice que ella se echó a sus pies a pedirle perdón, se inclinó y pedía perdón por su esposo, ¿verdad? Decía que era un hombre necio, que lo disculpara, pero que él no podía, ahora sí que derramar tanta sangre de gente inocente, porque a eso iba ella, a salvar su casa, a salvar a sus trabajadores, como decía mi pastor ahorita, ¿verdad? A salvar a sus trabajadores, porque imagínense ustedes esta historia, ¿cuánta gente iba a morir? Gente inocente, ¿verdad? Que iba a morir. ¿Por qué? Por la necedad, por la maldad del esposo de Abigail. Entonces Abigail, pues fue al encuentro del rey. Así es. Y, por ejemplo, ella actuó con rapidez, creyendo que lo que hacía era lo correcto. El criado les había dicho, David pidió comida. Ella dijo, así como dice, piensa rápido, preparó la comida o si ya la tenía hecha, yo no sé. A lo mejor ya estaba hecha porque fue muy rápido, ¿no? Fue demasiado rápido. Pero envió suficiente comida para todos ellos y ella no sabía qué iba a pasar. Ella ni siquiera sabía si David lo iba a aceptar. Ella no sabía si ella iba a regresar con vida a contarle a Nabal, ay, fíjate que te salvé, fíjate que hice esto. O sea, no sabía nada de eso. No lo sabría hasta que hubiese sucedido. Así O es. sea, ella no podía saberlo.
Por eso es que decía yo, o sea, fue una mujer también valiente, como en el caso de Esther, Así ¿no? es. Que fue valiente a ir en busca del rey. Igual pasó aquí con Abigail. Fue valiente porque ella no sabía. ¿Qué tal si cuando el rey la veía venir de lejos ahí mismo? ¿Verdad? Y que hizo lo correcto, actuó rápido y aparte de valiente, humilde. Porque ella llegó y dice, o sea, no era cualquier mujer, dice que su esposo era uno de los hombres riquísimos de esa zona. Entonces, valiente y humilde, porque dice que se postró a los pies de David, diciéndole, pues lo que te acabas de decir, pidiéndole disculpas. Entonces encontramos que dentro de la prudencia, ser prudente requiere la valentía y humildad. La humildad, sí es. Abigail conocía la reputación de David y de sus hombres. Ella sabía que este hombre había sido destinado para en un futuro ser el rey de Israel, pero no era el rey. O sea, mientras tanto era un hombre de guerra y con muchos hombres a su disposición. Entonces, ser prudente también requiere de valentía y de humildad. Y que nosotros tenemos que actuar de esa manera y, como decías al principio, Isabel, que pedirle a Dios la dirección para nosotros evitar desastres y cuidar, proteger nuestra casa. Como mujeres tenemos una gran encomienda, como mujeres tenemos un tesoro en nuestras manos que Dios ha puesto, un tesoro que el Señor nos ha encomendado y es nuestra familia, nuestra casa. Yo creo que, yo siempre hablo con mi esposo, con el pastor, y acuerdos que hemos hecho, y yo le digo, yo siempre voy a cuidar tu espalda. Y él me dice, y yo la tuya. ¿Por qué? Porque es importante. Sí. Porque si entre nosotros, como esposos o como familia, nosotros nos peleamos, entonces nos volvemos frágiles y vulnerables al enemigo que está en contra de nosotros. Entonces nosotros tenemos que buscar siempre esa cobertura. Entonces, dice que ella, al ser prudente, ella evitó el desastre, protegió su casa y evitó la muerte de muchas personas, La Biblia, Isabel, no sé si en lo que leíste, ¿encontraste que Abigail oró mucho? Porque luego a veces la gente dice, pues yo quiero que me digan cuánto orar, que me digan que si oro 1 hora, que si cuando oro debo de llorar. Alguien me preguntaba, ¿y cuando oro debo de llorar? O sea, si no somos robots ni estamos programados, tú sabes, ¿no? Hay gente que ora sin llorar, hay gente que no pide tantas cosas. Yo a veces le digo al pastor, oye, tú no pides nada. Me dice, no, yo no pido nada. Entonces, todos tenemos una manera particular de orar, ¿no? De orar. Y bueno, sí, aquí en la historia que leímos no vimos, ¿verdad? No leímos cuánto tiempo oró, o sea, oró, ¿verdad? Recuerde que esto fue muy rápido. Así es. Fue muy rápido. Bueno, y quiero leer, porque yo también me preguntaba eso, que en lo que leíamos, enfocados en ese tema, yo decía, pues no dice que oro mucho, así como para que cuando decimos, Señor, por favor, ilumíname, Señor, mándame una señal, Señor, haz algo, ¿no? Sí. Y quiero leerle para la gente que nos está siguiendo y para la gente que nos está escuchando. En el versículo 26 dice, ahora pues, Señor mío, vive Jehová y viva tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y le dice el 27, y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Y por cuanto mi Señor veré las batallas de Jehová, y mal no es hallado en ti en tus días. Dice, cuando alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Él arrojará la vida de sus enemigos como del medio de la palma de una onda. En el 32 encontramos que dice, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que me encontraras. Y bendito sea tu razonamiento, le dice. Amén. En el versículo 33. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. En el 34 le dice, porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa
en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Fíjate las palabras que ella recibe del rey. Estas palabras, o sea, quiere decir que ella durante ese tiempo, ella no se dedicó a orar, pero estuvo mencionando al Eterno, estuvo mencionando a Dios, pidiendo esa dirección de Dios para que ella pudiera, así como le dijo David, bendito sea tu razonamiento y Dios te bendiga porque este día tú me has venido a estorbar, de yo cobrar venganza por mi propia mano. Dice, porque de aquí a mañana no hubiera quedado un hombre vivo. O sea, cuando nosotros, esto nos habla de que hay una vida que está en relación con Dios. Porque de otra manera, pues, ¿cómo podías actuar con esa prudencia? Claro. No se podría explicar. No se podría. Aquí lo que nos está dando a entender, ¿verdad? Esta historia, ¿verdad? Que Abigail conocía a Jehová. Así es. Abigail se había dejado dirigir por Jehová. Entonces ella por eso era ya una mujer prudente, ¿verdad? Porque ya Jehová le había enseñado. No era cualquier mujer, era una mujer que creía en Jehová. Que conocía a Dios. Conocía y tenía confianza en él, ¿verdad? Es por eso que ella actuó de esa manera, ¿verdad? A lo mejor en ese momento no estaba orando, pero ella conocía a Jehová, ella tenía una relación con Jehová, una relación quiere decir que sí oraba a Jehová. Así es, que tenía pues un constante diálogo, Sí, como lo que claro. hemos hablado durante estos días en las predicaciones que hemos enviado a la congregación, de que nuestra oración no tiene que tener determinado tiempo ni determinado horario, sino que siempre tenemos que estar, como Jesús lo dijo cuando dijo, orar siempre, porque es una necesidad. Es una necesidad. De esta mujer la encontramos aquí, que ella protegió su casa y dice que ser prudente también significa encontrar el momento adecuado, como lo que decías tú. No regresó. O sea, yo me imagino a Abigail que dice que iba montada en un burro. Iba montada en un burro y adelante lo que había mandado, ¿no? El cargamento. Y